Michel Bouchet es profesor afiliado de SAN y experto en finanzas internacionales del Ceram Sofía Antípolis de Francia. Está como profesor visitante de SAN y vamos a hablar del riesgo país, de un libro que se acaba de publicar, SAN, Michel Bouchet, Aleida Sarmiento y José Lumbreras. Ahí está en pantalla, un enfoque latinoamericano, el riesgo país. Nosotros que andamos contándoles sobre el riesgo país, generalmente en nuestro bloque de noticias internacionales, muchas veces nos preguntamos cómo es que el riesgo país se mide. Es importante para las economías, es importante para las metas que las mismas quieran alcanzar, para diferentes procesos que son importantes para lograr una sostenibilidad, un crecimiento de los países, pero finalmente ¿cómo se miden? ¿Quiénes son estos señores que están en los bancos de inversión, sumando y restando números y dando finalmente cifras que nos ponen digamos, en una gran ventaja frente a otros países, pero también en desventaja, cuando las cifras no son, o los números no son del todo buenos? ¿Por qué nos debe importar a los ciudadanos de a pie el riesgo país? ¿Qué pasa con los pobres cuando el riesgo país es finalmente tiene un mejor performance en países como el Perú? Vamos a preguntárselo a Michel Bouchet. Doctor Bouchet, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches. Este libro intenta plantear más que un análisis cualitativo o cuantitativo, perdón, del riesgo país, un análisis cualitativo. ¿Por qué? ¿Cuál es la crítica, en todo caso, constructiva a las agencias, a los bancos de inversión? Pues mira, el riesgo país se encuentra al cruce de las finanzas internacionales, de la macroeconomía, del análisis sociopolítico. Por eso no se puede reducir de manera sencilla o simplista, digamos, a una nota como la temperatura de un paciente que sube o baja cada día. Es mucho más complejo porque tiene que ver con la estructura social y política de un país. Bueno, por supuesto se puede medir con el famoso spread de bonos, que es un diferencial de remuneración entre el país más deudor en Norteamérica y el Perú. Y el riesgo país peruano, en ese sentido, ha bajado mucho, se ha mejorado, es de solamente 100 puntos. Claro, digamos, la diferencia es histórica actualmente. ¿Es histórica? Alcanzamos constantemente los mínimos históricos. Nos hemos visto con mucho placer hace un año, y en un año ha cambiado radicalmente las perspectivas macroeconómicas del Perú, un superávit comercial. Hubo 35 años con un déficit de cuenta corriente, con solamente 2 años de seguida de superávit. Sin inflación, con un presupuesto fiscal con un superávit, es una situación altamente favorable. Yo he leído que usted ha dicho que es bueno que esto esté demorando para Perú, porque podría ocurrirnos lo que le ocurrió a México. Cuando México alcanzó el riesgo país, la ayuda internacional que venía de diferentes países para ayudar en temas vinculados a la pobreza, en temas sociales, a programas sociales, disminuyó. Y finalmente los pobres terminaron siendo perjudicados. Y aquí la brecha puede tornarse mayor entre pobres y ricos, porque finalmente ese crecimiento que viene luego de un grado de inversión, de un mejor riesgo país, no llega a llenar, digamos, a llenar esos huecos o esas brechas de inmediato, ¿no? Bueno, la meta del Perú es de ingresar al club selecto de los 3 países, con Colombia desde el 15 de junio, con Chile y México. Al obtener el grado de inversión, Perú tendría un acceso muy favorable a los mercados de capital, con condiciones de volumen y financieras, de tasa de interés, mucho mejor. Claro, más inversiones, más empleo, etc. El dinero que se ahorra en los mercados se puede invertir en programas sociales hacia, digamos, el desarrollo sostenible. No es una pérdida, no hay ningún riesgo, creo, de obtener este grado de inversión. Se trata de una situación de confianza entre los mercados y el país beneficia de esta relación de confianza con los inversionistas. Claro, ahí a mayores recursos el gobierno puede destinar obviamente mayor cantidad de dinero para programas sociales, pero de por sí existe esa tendencia de que algunos países retiren su ayuda cuando un país alcanza el grado de inversión, cuando un país reduce su riesgo país. Bueno, es posible, pero mira, la semana pasada, por ejemplo, el Perú prepagó o tuvo la
la luz verde del Club de París para prepagar 1.753 millones de dólares. Eso quiere decir que el Perú disfrute de una liquidez enorme y puede permitirse no el lujo, sino la posibilidad política de prepagar y de ahorrar, de reperfilar su deuda. ¿Cuáles son las deficiencias desde su punto de vista que todavía tiene el Perú? ¿Cuáles son las debilidades que tiene y que no convencen al resto como para darnos un grado de inversión, como para mejorar nuestro riesgo país? Pues las agencias clasificadoras miran al entorno macroeconómico más las condiciones que lo hacen sostenible. Y así entramos, digamos, en el fondo de los desafíos peruanos. Se trata, uno, de la diversificación de las exportaciones, muy concentrado ahora mismo en los productos tradicionales. Seguramente, la distribución del ingreso, la repartición del ingreso. Y el tercer punto es el desarrollo institucional, o mejor dicho, la gobernabilidad, que es el gran desafío que enfrenta hoy el gobierno peruano. Antes de seguir con otros temas macros, la vez pasada que estuvo por el programa le hice una pregunta, quiero hacerle la misma pregunta porque creo que es importante que los ciudadanos de pie entendamos por qué el riesgo país influye en nuestro día a día, por qué es importante el riesgo país, por qué debemos conocer y analizar esta situación. Bueno, hay dos puntos. En primer lugar, los inversionistas extranjeros, americanos, franceses, no tienen el monopolio del riesgo país. El matrimonio lemiano también lo enfrenta. Es decir, que el ahorro, la tasa de inflación, todo eso pertenece al entorno económico dentro del cual el peruano vive. Es importante no tanto para el americano o el francés, sino también para la vida diaria de los peruanos. El costo de una, por ejemplo, de un crédito. Yo tengo un crédito hipotecario, un leasing, cualquier tipo de préstamo. El costo, mi tasa de interés, tiene la posibilidad de ir reduciéndose si mi riesgo país es menor. Sin duda, sin duda. La tasa de inflación también se reduce, la liquidez de la economía aumenta, el entorno económico, digamos, se abre y permite invertir, ahorrar. La otra cara del riesgo, aquella que es buena para atraer inversiones. Por ejemplo, hay empresas que hoy están en reestructuración, en liquidación o, digamos, en procesos concursales en el Indecopi. Es buena oportunidad para de repente comprar empresas que están empezando a reflotar, pero que hoy son baratas. ¿Estos riesgos los identifica la medición del riesgo país, aquellos que están allá en los grandes bancos midiendo estos números? Bueno, tiene razón. Eso tiene nada que ver con el spread de bonos, por supuesto. Se trata no de un punto de vista macroeconómico, sino microeconómico. Y no es tanto la banca comercial, sino la banca de inversión que va a mirar un sector específicamente, una empresa en detalle, para decidir si invierte o no. Pero la debilidad, por ejemplo, estructural o la debilidad institucional no la mide el spread. Absolutamente no. No. ¿Y cómo poder incorporar este tipo de factores cualitativos más que cuantitativos a estas tasas? Digamos, no es suficiente para un inversionista ver el spread, ver, ¿no es cierto?, cifras, números, y decir, bueno, invierto o no invierto. Va más allá de eso. Hay dos tipos de índices. Hay un índice, bueno, el spread del cual hemos hablado, y índices más hacia la estructura del poder político y social, por ejemplo, la corrupción. Se puede medir la corrupción de un país como el Perú. Hay 175 países medidos por Transparency International y el Perú tiene un rango de 70, Chile 20, Colombia 59. Hay un índice del Banco Mundial que mide la competitividad, que se llama... Claro, pero son índices apartes, no son factores incorporados en el riesgo país, lo cual no quiere decir que el riesgo país sea el todopoderoso o la cifra así, a ver, como única, ¿verdad? Bueno, el inversionista X va a mirar la foto del spread hoy, ¿no? El 5 de julio, más índices más sociales, estructurales, como la corrupción, la competitividad o el índice de desarrollo humano del PNUD. Hay una frase que me interesó en el libro y que habla sobre la evolución política. Dice: la evolución política reciente de América Latina muestra que la globalización económica y financiera no elimina todo margen de maniobra política, ni en el nivel nacional ni en el regional. Esta evolución política tiene una influencia importante sobre el riesgo país.
Ese es otro factor, por ejemplo, a tomar en cuenta, ¿no? A inicios de este año, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció la nacionalización de todas las empresas estratégicas privatizadas durante gobiernos anteriores, principalmente las áreas de telefonía y electricidad. Bueno, luego también vinieron anuncios de Evo Morales, etcétera, ¿no? Es verdad que si, por ejemplo, Ollanta Humala hubiera ganado las elecciones el año pasado, el entorno macroeconómico hubiera sido totalmente distinto. Perú se hubiera acercado del eje diplomático con Chávez, Correa, Ortega y Cuba. El riesgo país hubiera cambiado totalmente, incluso para los peruanos. Los conflictos sociales actuales, por ejemplo. Vamos a entrevistar en breve a Isaac Cruz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Sabemos que hay conflictos en Casapalca, que hay trabajadores que, con pruebas en mano, han demostrado que no están contratados bajo el régimen bajo el cual deberían estarlo, ¿verdad? ¿Esto afecta la visión del Perú en el exterior? ¿Qué efectos provoca en el extranjero? Lo afecta. Cuando una población en un distrito en la selva no tiene más remedio para expresar su frustración que tirar o echar piedras en la carretera, eso significa que hay una crisis profunda de mediación. La gente no se reconoce en sus élites. Pues mira, por ejemplo, he visto que Apoyo publicó el índice de aprobación nacional del Congreso, que cayó del 34% hace un año al 20%. Pues, al caer más van a encontrar petróleo. El Congreso nunca ha sido con una imagen tan mala. Y eso también afecta al presidente García. Hay una fragmentación política y social en el Perú que es el gran desafío. Grandísimo, inmenso, tal vez uno de los más grandes en todas las tareas pendientes que hay en el Perú. Además, estamos tal vez a punto de lograr la ratificación como país del Tratado de Libre Comercio. Las empresas, por ejemplo, les exigen, en el caso de las textileras y algunas otras que exportan, seguramente que cumplan con sus trabajadores, que cumplan con la ley en lo que al tema laboral se refiere. Y la globalización está pendiente de estos cambios, ¿no? Hoy los sindicatos también en Europa tienen y usted lo debe conocer, tienen la tendencia a querer verificar buenas prácticas en empresas de donde llegan productos a sus países. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias por su presencia, doctor Boucher. Michel Boucher, profesor afiliado de SAN y experto en finanzas internacionales de CERAM, Sofía Antípolis de Francia, estuvo con nosotros. Pausa y regresamos con Isaac Cruz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.